¿Listo? Perfecto. Hola, buenos días. Bueno, vamos presentando la actividad de hoy. Vamos a trabajar la temática de prevención del suicidio y estrategias clínicas y comunitarias, además, ¿no? Que es lo que venimos pensando justamente en este seminario. Es una temática muy sensible, que si bien lo venimos trabajando mucho de hace muchos años en relación primero a lo que fue la creación de todo el área de pacientes graves, luego la conformación de la contratación de psiquiatrías, luego la conformación de el armado de una guardia de salud mental y el fortalecimiento de las redes, hoy nos va a acompañar alguien que estuvo muy protagonista del armado de la ley de la prevención del suicidio. Justo hablábamos con Martín el otro día cómo lo simbólico, cómo las leyes nos van acompañando en el efecto de nuestras mismas prácticas. Así que bueno, hoy es un honor compartir con la doctora Diana Altavilla, que es doctora en psicología, docente de la UBA, tutora de las maestrías de la Universidad de El Salvador, presidenta del capítulo Suicidio y Autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental, asesora y capacitadora de equipos de salud eh, mental en el Ministerio de Salud de la Nación durante la pandemia 2021, consultora de la OPS y de la OMS para unidades centinelas piloto, integrantes de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, forma parte de la Comisión de Expertos del 2017-2020 para la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130. Y también nos va a acompañar, con quien hicimos lazo para poder llevar a cabo esta presentación de hoy, la Asociación Civil, a través de la Asociación Civil Escenarios Saludables, que vienen trabajando fuertemente en territorio sobre la prevención de esta temática, Marcos Banzini, que es vicepresidente de la Asociación Civil Escenarios Saludables. Eh, ¿Querés, bueno, Sabri, antes de largar la charla, también veníamos charlando el otro día justamente de este tema, y bueno, me parece que es importante que vayas también haciendo un comentario. Y como buen día a todos y todas. En principio agradecer que estén hoy acá presentes porque como decíamos con Vero, es una temática que viene apareciendo constantemente en nuestras prácticas, que llegan a las unidades sanitarias, que llega a los programas y a partir de este contacto que tenemos con Marcos, nos pareció interesante poder tener este espacio de formación donde podamos aunar criterios, donde podamos en conjunto pensarnos en estrategias, porque son situaciones muy difíciles de acompañar, situaciones que nos arrasan en el día a día, y si no estamos nosotros fortalecidos y no podemos acompañar a la comunidad en esto, es como más difícil. La idea siempre es no quedarnos solos, entonces hoy armamos este espacio de capacitación, donde a su vez también fuimos invitando a otros actores del municipio y de la red. Hoy no solo está presente la red de salud mental de Moreno, sino también están presentes compañeros de otras áreas del Poder Judicial, están presentes compañeros de otros programas que trabajan también en conjunto con nosotros. Hay participantes de nuestra mesa intersectorial de salud mental, porque creemos que si no lo hacemos en conjunto es muy difícil. Así que nada, la idea es esa. Estamos comenzando a transitar los primeros pasos en esta formación más fuertemente. Estamos con proyectos de poder armar programas más específicos para acompañar estas situaciones, porque la verdad es alarmante la cantidad de casos que nos están llegando. Y bueno, hoy arrancamos con esto, pero es un camino que iremos haciendo y que se irán también sumando compañeros y compañeras en esto y veremos cómo podemos continuar. Así que bueno, muchas gracias Marcos por darnos esta oportunidad de formarnos. Cuando nos encontramos yo te lo propuse y enseguida te pareció interesante, la pudiste invitar a Diana a que esté hoy también acompañándonos, así que bueno, acá estamos. Gracias. No, gracias a ustedes que nos dan el espacio también para poder
a multiplicar un poco lo que hemos aprendido, lo que venimos haciendo. Este año la asociación cumple 10 años. Nosotros comenzamos trabajando los primeros 3 años en Santiago del Estero, en un pueblo donde había habido 30 suicidios de jóvenes en 5 años. Y bueno, la experiencia, lo que fuimos aprendiendo en territorio, la idea es compartirla. Por eso, aparte, para que me está diciendo Diana que no encuentra cómo entrar a esta reunión. ¿Tiene el link? Ya, Sí. Bueno, a través del link. sí, pero ahí le voy a dar, a ver. Corto un poquito acá si le mando Sí. Dale, tranqui. Marco. Quería comentar que, bueno, seguramente van a escuchar en el relato de Diana lo importante de un registro epidemiológico de esta temática. Y bueno, justamente Sabri viene llevando, y Damián, por supuesto, como un registro también para poder también pensar con datos epidemiológicos en el armado justamente. Esos datos son necesarios también para el armado de otros programas o algún programa específico. Y también para dato nuestro, ¿no? Como relevancia para repensar nuestras acciones. Verónica, me pide Diana si no tenés un link. Sí, ahí Pásamelo por se WhatsApp lo y yo te mando. lo mando. Sí, vamos a reenviar. Ahí te lo reenvío, Marco. Dale. Bueno, a pesar de todo lo que aprendimos de estas reuniones online, todavía nos va costando un poquito. Bueno. Ahí va, ¿te llegó? Ahí lo reenvío. Bueno, igual les cuento por qué en realidad la presencia importante es la de Diana, ¿no es cierto? Que es una de las personas que más experiencia tienen en esta temática en el país, ¿no es cierto? Pero ella quería también que nosotros estuviéramos presentes porque lo que nos caracteriza a la asociación es el trabajo en el territorio. O sea, nosotros nos dedicamos a la formación comunitaria en prevención del suicidio, ¿no? Por eso también la idea de que estemos es para que ustedes sepan, que ustedes que trabajan en territorio sepan que también pueden contar con nosotros en lo que es acciones que puedan pensar para su territorio, para sus barrios, para sus instancias de trabajo. Nosotros estamos para eso, para capacitar a la comunidad en general en lo que es la prevención del suicidio, con 2 conceptos básicos. El suicidio se puede prevenir y todos podemos hacer algo. Entonces, a partir de eso es que nosotros podemos prestar un servicio. Ahí está Diana ya en la conferencia. Bueno, Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? hola Diana, un gusto, bienvenida. Bueno, un gusto Bueno, para mí estar con ustedes otra vez más. Escenario siempre es un espacio de comunicación y de convocatoria, creo, muy fuerte. Y también un espacio para formarnos entre profesionales, no solo en temáticas específicas en relación a problemáticas de riesgo, sino para intercambiar los dilemas y las situaciones que están viviendo cada uno en sus espacios, tanto sean equipos vinculados a espacios comunitarios de trabajo territorial, como también en este caso tal vez que se incluyan algunos profesionales que estén trabajando en servicios hospitalarios o en centros de salud
o en la comunidad de alguna manera, vinculados o no a espacios de formación universitario, pero bueno, la idea es que cada vez más seamos más los que nos encontramos y que nosotros podamos recabar, yo diría, lo que está pasando en cada momento, en cada tiempo, en cada situación que amerite que no estemos retrasados en la información y en las circunstancias de lo que está pasando para poder actuar en consecuencia y poder anticiparnos a situaciones, crear espacios idóneos y profesionales, en el sentido de no porque haya profesionales, sino porque haya profesionalismo y ética, y en ese sentido vamos a ese lado. Bueno, Marcos, no sé si querés aportar alguna cuestión. Diana, Ya te estuve, comento, perdón, Marco, ya no, hicimos, no, avanzar un poquito en el espacio, Perfecto. ya hicimos la presentación tuya, de tu Ah, bueno. currículum y todo. Mi nombre es Verónica, voy a estar coordinando esta charla y bueno, como ustedes quieran, empezamos. Encantadísima, Verónica. Bueno, no sé cómo se organizaron, cómo nos organizamos de minutos para cada Sí, uno. te comento, tenemos hasta las 10:30, así Bien. que por ahí quizás estaría bueno escucharlo a Marcos y después tenemos 1 hora, dejar un ratito para Bueno, intercambio, y si queda. en general seguramente ustedes están más al tanto de quiénes son los presentes y desde qué dinámicas o situaciones, de interrogaciones llegan y me podrían resumir en un rato para poder ir al grano directamente desde el sesgo que puede ser más interesante en esta reunión en particular. Bueno, quizás bueno, un poco también nos interesaría ver cómo fue esto de la ley, que me parece muy importante tu presencia en eso. Y bueno, luego esto de que nos convoca en relación a la asociación del trabajo comunitario, ¿no es cierto? Cómo pensar las estrategias de prevención. Nosotros estamos enmarcados en la atención primaria de la salud, así que es algo que nos importa mucho las estrategias de prevención. Muy Así bien. que, Bueno, ¿te parece me bien? parece espectacular porque en realidad con la dificultad del incremento, ya lo sabemos, no es algo nuevo, de las problemáticas de riesgo que vienen ocasionándose desde antes de la pandemia, pero se incrementaron, se duplicaron, se triplicaron. A mi gusto, estamos en índices de riesgo de suicidios y autolesiones creo nunca antes visto, así incrementados en corto tiempo, como estamos viendo ahora, en todo el país. Cada comunidad, por lo que yo escucho, se siente particularmente sensible y como si estuviera ocurriéndole más en un territorio en particular. Y yo que escucho a gente de todo el país, porque llaman al capítulo de la asociación para poder ser orientados en el trabajo territorial, es algo que está ocurriendo en todo nuestro país. Se agudiza por determinadas situaciones particulares, sí, se agudiza por algunas situaciones particulares, eso ya lo sabemos. La subjetividad no transita en distintos lugares con el mismo cuadro. Y es la idea que las personas que trabajan en trabajos territoriales comprendan esto fundamentalmente y no bajen una línea general para todos. No hay una receta para todos. Hay un encuadre donde nosotros comprendemos la situación de desvalimiento extremo que alguien está pasando, pero si queremos hacer realmente prevención, tenemos que ir a escuchar, agudizar el oído para escuchar y a su vez asistir de alguna manera preventivamente desde el nivel de asistencia que a nosotros nos compete, en este caso el de asistencia comunitaria, ir a escuchar cuáles las coordenadas, porque nunca es una razón, pero sí las coordenadas que confluyen en determinadas situaciones de casos de riesgo. Porque en algunas cuestiones hay más un sesgo cultural, en otras cuestiones un sesgo generacional, en otras problemas laborales. Y yo diría que por lo que estoy viendo,
hay problemas prioritarios que pueden variar de una comunidad muy próxima a otra. Entonces, nuestro trabajo de prevención va a ser justamente ir a trabajar desde la urgencia, pero también desde lo relevante, lo importante que en esa comunidad está lesionando el psiquismo individual y colectivo. Y digo colectivo porque el lazo social, esto que hacemos en lo territorial, es de fundamental importancia. Si hay algo que se juega en la temática del suicidio, son 3 parámetros que se repiten y que seguramente algunos de ustedes lo deben haber escuchado, que es la sensación de estar solo, la vivencia de que eso es imposible de resolver y que nadie tiene una respuesta ni una solución frente a ese problema. Esos 3 parámetros que son que sí confluyen, podríamos decir, en alguien que está padeciendo una situación de riesgo, son los que tenemos que deconstruir de alguna manera. Empezamos a deconstruirlos en esto de proporcionar herramientas para que la vivencia de soledad, que no significa estar en soledad, la vivencia de soledad, el sentirse solo, ahí hago una aclaración ahí, alguien puede estar muy acompañado y sentirse solo, alguien estar muy solo y sentirse muy acompañado. Entonces, esto de que la presencia del otro, incluso desde la virtualidad, desde la lejanía, pueda hacerse una realidad y que uno de esos 3 parámetros, que es la vivencia de soledad, se deconstruya y pueda sentirse en principio no solo, que la vivencia de soledad o de aislamiento no se plantee tal cual el individuo, el sujeto, está percibiéndolo en ese momento. Y después ir a las otras 2 cuestiones, que es cuál es el problema, y ahí aparecen las subjetividades. No hay un solo problema. En un grupo donde hay varias situaciones problemáticas, para una persona puede ser uno de los problemas el más relevante y para otra del mismo grupo otro el problema más relevante. Entonces, estar escuchando, como yo diría en estéreo, digo yo, ¿no? Tenemos que escuchar desde todos los parámetros para operar en la medida de las posibilidades que estén a nuestro alcance o de las personas que están trabajando con nosotros, algún tipo de plataforma donde el sujeto pueda ir encontrando su modo de resolver el problema que lo aqueja, ¿sí? Es decir, ya no estar en esa etiqueta de este problema no tiene solución, sino este problema tiene distintas alternativas de resolución, que no es solución. La solución es completa, la resolución a mi gusto es parcial. Entonces, la búsqueda de resoluciones nos permite acercar al sujeto en forma de interrogación, porque el que va a cerrarle, digo yo, el broche a que esa puede ser una solución, una resolución posible, va a ser el mismo que está escuchando y que nosotros estamos asistiendo. Ese que el que nos diga, sí, me parece que eso que no había pensado puede ser una forma de que yo esto o que tal persona aquello empiece a modificar ese círculo rígido y cerrado de que algo no tiene solución. Inclusive las situaciones más extremas, las más extremas. Digo esto porque desde el lado del que escucha, nosotros, los operadores en algún sentido, podemos vernos extremadamente abrumados por la historia que un sujeto nos esté contando sobre su realidad. Y entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy cautelosos en no establecer como una especie de eco a esa situación de desvalimiento y nosotros sentir que el problema que nos están relatando es tan extremo que no tiene forma de resolución. Siempre hay una forma de resolución, aunque la resolución no sea eliminar el problema. Desde ya, la eliminación de un problema no es la resolución de algo, sino el aprendizaje que de ese dilema los sujetos, el sujeto puede hacer y el enriquecimiento personal que su sujeto puede hacer para resolver otros problemas. Es decir, lo más importante no es el problema en sí, sino cómo se paran las personas frente a esto de resolver un problema que la mayor parte de las veces es, en su mayoría,
abrumador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pueden ir escribiendo en el chat cualquier Sí. cosa que quieran hacer una pregunta y no quieran. A ver, voy a ver cómo abro el chat acá. Acá. Por ahora, no. Bueno, Pero bueno, me vas leyendo pueden cuando hacerlo aparecen en el entonces. chat, ¿sí? Dale. Bueno, Bueno. perfecto, Diana. Vos citabas muy bien la ley, la 27130, que se legisló en 2015, medio a las apuradas, porque la verdad que hubo ahí muchos, asumimos, digamos, aunque no en lo personal, pero sí como colectivo, aquellos que veníamos trabajando en el tema de la prevención del suicidio, asumimos una cierta dificultad para anticiparnos a situaciones de maniobras, vamos a llamarles, que no son las más deseables en relación a las circulaciones de legislación y de trabajo colectivo. Digo esto porque desde el 2006, cuando a los profesionales que estábamos trabajando desde después de la crisis del 2001 en este tema en particular, nos fue convocado el Ministerio de Salud de la Nación a trabajar algo respecto de la temática del suicidio, justamente porque la comunidad había golpeado las puertas del Congreso. Entonces había solicitado al Congreso a ver qué se estaba haciendo respecto de este tema. Por eso es bueno también sentirnos nosotros, los que trabajamos en territorio, con la autorización de agruparnos y hacer un reclamo directamente a autoridades locales como a instancias superiores. No hay un obstáculo, podemos cualquiera hacer un reclamo. De hecho, ese reclamo surgió de una ONG muy pequeña en ese momento. Bueno, pero la historia había sido que desde ese reclamo fuimos convocados a aquellos que estábamos trabajando en territorio, que pertenecíamos en su momento a ONGs, que estábamos trabajando como profesionales, que habíamos trabajado en servicios hospitalarios con problemáticas de riesgo. Yo tuve una experiencia larga en una sala que correspondía asistencia al barrio Carlos Gardel, junto con los profesionales del Hospital Posadas, y luego trabajé muchos años en los 90 en el servicio de adolescencia del Hospital del Sal de Casa Cuna. Entonces teníamos experiencia, lo mismo que mis colegas, en trabajar la clínica de problemáticas de riesgo y trabajar en equipo. Entonces nos convocaron, hicimos el primer programa nacional de prevención del suicidio que salió en el 2009, y de ese programa y de otras cuestiones que no se aplicaron, porque ese programa quedó discontinuado, ni siquiera se formalizó con referentes y una organización para ser realizado, simplemente se presentó el programa y quedó ahí como una especie de carpeta en un limbo, ¿no? De ese programa se tomaron la mayoría de los lineamientos para atención a adolescentes y otras indicaciones y sugerencias a la comunidad, a los docentes, a medios de comunicación, de ese programa que tanto habíamos trabajado en ello, porque estuvimos trabajando 1 año y medio, ad honorem, porque ninguno éramos funcionarios. Entonces, de ese programa se extrajeron un montón de documentos, y de todos esos documentos más ese programa sale una propuesta de esta ley que era importante que saliera, y salió en el verano del 2015. Para marzo ya se legisló y ya se había terminado de realizar, pero faltaba la reglamentación, que una reglamentación de ley tiene 6 meses de demora, debe hacerse con urgencia, porque si no la ley sigue inaplicable. Bueno, en 2015 no hubo reglamentación, no se convocó a la reglamentación, hay que convocar a un comité de especialistas para que revisen la ley, y si hay que no se puede modificar la ley, pero sí se pueden hacer agregados mínimos que aclaran las cuestiones de la ley que puedan estar confusas. Más adelante se siguió avanzando, cada gestión intentó hacerse cargo del tema, pero obviamente es un tema muy candente, que nadie quería asumir del todo o ponerle la firma de alguna manera. Y recién participé en 3 reglamentaciones
entre el 2015, entre el 2017 y el 2021, que salió la reglamentación, el doctor Hugo Barrio Nuevo, que realmente a mi gusto es de lo mejor que nos ha tocado en todos estos 10 o 15 años, o ya 20, de trabajo sobre este tema, es el único en la última gestión que se tomó a riendas personales el tema no solo de la reglamentación de la ley, sino del trabajo de formación en este tema. De hecho, se hicieron más de 80 capacitaciones a 800 nodos de equipos territoriales de salud que estaban trabajando en todo el país, y esa plataforma de salud que del Ministerio de Salud de la Nación en formación específica del suicidio está abierta, gratuita, para cualquiera que quiera escuchar esas conferencias. La doctora Silvia Ventolilla y yo y otros colegas trabajamos mucho en dedicar horas de trabajo y de disertación para la formación de distintos dispositivos que puedan ayudar a la aplicación concreta en cada lugar, tanto para lugares muy pequeños del país, donde cuentan solamente con 3 profesionales, como a lugares mucho más grandes, como por ejemplo el Hospital de Mendoza, el Hospital Central de Mendoza, que recibe muchísimos pacientes en forma diaria, y donde los niveles de suicidio y autolesiones se habían incrementado enormemente. Como era de esperar, por mi formación en el tema, sé que las situaciones de suicidio y de intentos de suicidio, las autolesiones las pongo en una franja donde están más los consumos problemáticos, donde está más el aviso de que alguien empieza a entrar en desvalimiento, ¿sí? No necesariamente las autolesiones precipitan al acto inmediato, pero si las autolesiones vienen dándose ya de larga data, el aviso que el sujeto da de estar mal sí se puede pensar en una situación de desvalimiento que lo haga en forma inmediata. Bueno, en ese momento, y en consonancia con la ley que se había implementado en ese momento, estábamos orientados a... ¿me da un segundo, por favor? Sí, cómo no. Las preguntas del chat, ni bien pueda, las voy comentando. Ahí está. Ahí. Bueno, ¿hay preguntas ya? Sí, hay preguntas. Bueno, ¿Querés que te las...? Jorge Telles, que es un compañero nuestro, dice, Diana mencionó los datos de incremento de las autolesiones y tentativas de suicidio post pandemia. Me gustaría que pueda explicitar los datos y si ha podido realizar alguna lectura sociocomunitaria al respecto. Y si querés te hago la otra pregunta. Solicito si podría indicar la doctora dónde se pueden ver las charlas de capacitación que menciona en el marco de reglamentación de la ley. bueno, empiezo por esta última y después voy a la otra. En la plataforma, sitio de capacitación virtual del Ministerio de Salud de la Nación, búsquenlo porque en algún lugar está, es muy grande, obviamente, la página, pero seguramente está. Si yo lo encuentro, se lo voy a pasar a Marcos, cuál es el link directo, como para que puedan ir a verlas. Debería estar, yo hace algunos meses que no reviso la plataforma de nuevo, a ver si siguen, pero me imagino que siguen en vigencia. Ahí se pueden escuchar las distintas charlas que se realizaron justamente a partir de la pandemia. Por otro lado, redondeo con esto de las capacitaciones que se hicieron, que fueron muchísimas a nivel global. Teníamos la disponibilidad de que la mayoría de la gente estaba permanentemente conectada con lo virtual en las plataformas, y entonces era más fácil para poder transmitir formación permanente. En psicología de emergencias, en
porque además era mucho de lo que llegaba al hospital, no se podía hacer abordaje de asistencia o tratamiento, pero sí de psicología de emergencia para el primer sostén, necesario a mi gusto para no desencadenar o por lo menos pensar en la evitación del desencadenamiento de un acto inmediato y tener tiempo como para trabajar luego. Les decía que en ese tiempo que trabajamos así, las estadísticas que teníamos, el tema de estadística es muy complejo, ahora les voy a comentar por qué. Primero porque las estadísticas deben salir siempre un año después de todo el año relevado, con lo cual las estadísticas del año pasado recién van a estar a fin de este año con suerte. Porque para hacer una estadística, alguien debe tener todos los datos fidedignos, el ministerio, digamos, debe tener todos los datos fidedignos de todo el año anterior, hasta diciembre del año anterior. Con lo cual, la demora en enviar los datos es un factor clave porque no se pueden pasar estadísticas nacionales si no están todas las provincias ingresadas con sus datos correctos. Entonces, las estadísticas estimadas de los años anteriores a la pandemia rondaban en situación, yo les diría, para no darle números exactos, siempre elevadísimo el nivel que la Organización Mundial de la Salud da como estimado para una sociedad que es entre el 8 y 12 por 100.000 habitantes, es el límite máximo de suicidios que pueden ocurrir por año en una comunidad. No es fácil de sacar la estadística, porque todo el mundo empieza a sacar la estadística así fácil, ¿es esto? No, no es tan fácil. Pero podríamos calcular que una comunidad que tiene 30.000 habitantes, por ejemplo, que son muchas las comunidades promedios de nuestro país, una localidad que tiene 30.000 habitantes, ya con más de 3, 4 suicidios, está superando esa cifra. Entonces, el sentir de sentido de realidad que todos tenemos, que es interiorizarnos o el conocimiento de un dato de suicidio, ya nos pone en alerta, porque los casos de suicidio deberían ser muy esporádicos para estar dentro de los índices normales esperables, ¿sí? Bueno, entonces, como todos sabemos que el tema de enterarnos de un suicidio ya no es una cosa ocasional, sucede hasta semanalmente, eso nos da la percepción de que el índice está muchísimo más alto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en una comunidad pequeña o grande, pero fraccionada en barrios, por ejemplo, se localiza la percepción de que las personas de ese lugar, directa o indirectamente, conocen a alguien que se haya suicidado o a sus allegados, yo diría que esa es la percepción, sin ir a números, la percepción de que si más de una situación así ocurre por año, estamos en un índice por lo menos que se eleva a más del 50 o 100 por 100.000, que es lo que dice la OMS, que ya es un índice alto. Los índices altísimos, luego de catástrofe, como pasó en Grecia, rondaban los 300, 400 por 100.000. Insisto que es un índice que los convoco a que traten de sacarlo, es decir, en mi localidad cuántos habitantes somos, cuántos suicidios ocurrieron en un año, cuánta tasa de suicidio tenemos en nuestra localidad, cuánto tuvimos, cuánto tendremos este año o no, y esa tasa de suicidio nos permite inferir algo muy importante. La OMS reconoce, y yo lo vengo validando en la práctica, que por cada caso de suicidio hay 20 casos de intento de suicidio en el entorno, registrados o no registrados, porque lo que pasa con los intentos de suicidio es que muchas veces pasan en la intimidad del sujeto. Un sujeto, incluso me consta por asistir a servicios hospitalarios donde alguien relata
en la consulta que tuvo 2 o 3 intentos de suicidio y nadie ni siquiera de su familia se enteró, porque habían sido intentos que terminaron en alguna situación casual donde no llegaba a la muerte, ni siquiera una lesión y no era llevado al hospital, ni nadie se enteraba. Entonces, lo que llamamos subregistro siempre es alto, acá, en Argentina y en el mundo. El subregistro en el caso de suicidio es sumamente alto. A mi gusto, corresponde a por lo menos un 25% de los casos sí registrados. O sea, tenemos que subir el registro a un 25, un 30% más de lo que ya se sabe. Entonces, va a haber muchos casos de suicidio que no figuran como suicidio, porque tenemos un problema en no solo Argentina, sino el resto del mundo, en que las defunciones se registran por su causal de muerte, no por la intencionalidad. Entonces, no hay, yo brego hace rato con que en los casos de suicidio, cuando un médico registra que las lesiones son autoprovocadas, etcétera, 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 no quede figurado solo como traumatismo cráneoencefálico o ahorcamiento, etcétera, etcétera, y se ponga 2 siglas que nos permiten, y además de poner 2 siglas como prevención de suicidio, PS, y además se informa al Ministerio de Salud que hasta el día de hoy en Argentina, me imagino que en otros lugares no está obligado el ámbito de seguridad y el ámbito jurídico a informar los casos de suicidio al Ministerio de Salud. Eso me consta cuando trabajamos con el doctor Barrio Nuevo, que era algo que se había puesto al hombro de que estuvieran los ámbitos jurídicos obligados a informar al Ministerio de Salud en forma inmediata para justamente trabajar el ámbito de salud en el entorno de cada caso de suicidio, hacer lo que sería posvención, ¿sí? Cuando no se informa, cuando queda en el estatuto, en el ámbito de lo policial y de lo jurídico, de los juzgados, queda archivado ahí. Entonces, ¿cuándo aparece la posibilidad de posvención? 2 años después, cuando sale el registro de los casos de suicidio. La posvención ya no es practicable en la medida de lo deseable. Entonces, Diana, sí. ¿quieren realizar una pregunta en relación a este tema? No Sabrina, me olvido de Elena. la primera, después me la repetís. Bueno, hay más igual. Buenos Dale. días, Diana. Soy Sabrina Hola. Grela, la directora de Salud Mental de Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? En referencia a esto que vos decías de las estadísticas y demás, justamente el área de epidemiología de salud del municipio hizo un relevamiento el año pasado y estuvo trabajando en las estadísticas nacionales que vos mencionás, y lamentablemente Moreno subió su índice de suicidios. Y nosotros por ahí el relevamiento nos cuesta mucho hacerlo, porque por ahí el registro que más tenemos es de los intentos de suicidio que nos llegan a la guardia, que es como más fácil. Nosotros tenemos una guardia de salud mental, nos es más fácil desde ahí porque es el 1 a 1, pero sí, como vos decís, nos cuesta muchísimo conocer todos los que hay en Moreno, que además es un municipio muy grande. De enero al 31 de marzo tuvimos un ingreso de 33 personas con intentos de suicidio en este año, nada más en 3 meses, lo cual es alarmante. Hemos tenido 2 suicidios que se han consumado, pero esto nos vamos enterando por la comunidad o porque salió en el diario de la localidad, y no encontramos el modo de poder hacer esta posvención de esos casos donde no nos enteramos, como vos decís, de lo que pasa, y que por ahí nos enteramos 5 meses Bueno, como después. yo aliento cada vez que escucho personal del área de salud, de municipios o de localidades, siempre les insisto me parece muy bien que ya se hayan salido de aquel planteo viejo de, bueno, son situaciones que ocurren y saldrán en las estadísticas. No, se ponen en el hombro esto de realizar la estadística, me parece buenísimo, porque si no, no hay posibilidad de hacer esto que vos decís, posvención. Lo que sí por ahí se puede hacer dentro del ámbito local, no sé, me estoy metiendo sin querer en un ámbito que no me compete, pero sí pueden hacer es algún acuerdo con
el ámbito jurídico, porque inevitablemente un suicidio no pasa solamente por lo policial, el policial no tenés manejo del tema, pero sí el ámbito jurídico, porque si hay algún acuerdo entre el ámbito jurídico local de Moreno y el ámbito de salud para informar los casos de suicidio o incluso intentos de suicidio que no llegan al hospital, con nombre y apellido, guardando la privacidad que se compete, pero justamente porque el argumento es trabajar en prevención de otros casos, de casos nuevos. Entonces, ese argumento puede hacer un enlace, un acuerdo entre ámbitos que no está formalizado. Ese es el tema. Yo creo que ustedes pueden ser pioneros, como otros, en lugares de direcciones de salud provinciales o municipales, en hacer enlaces y acuerdos con el ámbito jurídico para que informen inmediatamente en el lapso de 24 o 48 horas de producir un suicidio, con el objetivo de trabajar en prevención de ese núcleo pertinente, tanto sea de amigos como de familiares. ¿Sí? Me parece fantástico eso. Y si lo hacen, por favor, me lo comentan. Voy a ser la primera que los aplauda. Que en la medida que se tengan, las políticas también se orientan. Son datos necesarios ahí, luego de la gestionar salida del doctor Barrio Nuevo, que fue una pena que lo hayan desvinculado del proyecto y del programa, porque él tenía muchas ideas para hacer una era esta, justamente, quedó trastabillando la situación. La doctora Ventalilla, con la que trabajé codo a codo, que es fantástica, trató de paliar la situación y las direcciones, luego fue desvinculada también, y los responsables de las direcciones de salud posteriores por lo menos no me hubiera enterado, digamos, si hubiera habido una convocatoria a los profesionales para que hiciéramos más cuestiones. Se elevó un programa de prevención del suicidio, que obviamente debe tener los mismos lineamientos de los otros programas, pero un programa no es efectivizar trabajo. Y acá hay alguien de la dirección, hacer la intencionalidad no efectiviza el trabajo, no es convocar a las ONG, los que están trabajando en el tema, ver qué necesitan, cómo poder apoyarlos en el trabajo territorial. Es nuevamente una especie de impulso al aliento de que la gente trabaje. Un programa no es la realización concreta y no estamos viendo, creo, a 3 meses, porque este programa se lanzó en febrero, no estamos viendo ningún tipo de noticia de resultados, por lo menos no me llegan a mí, ¿sí? Diana, Bueno. hay otra pregunta de Belén que dice, ¿cómo es la relación que mencionó entre consumos y autolesiones? A mi gusto, hay como distintas etapas en el proceso suicida. El proceso suicida va desde la aceptación digamos, previa, que es la de salud mental, podríamos decir, hasta el momento de un acto suicida efectuado y realizado, consumado o no consumado, fallido, no importa. Hay un proceso suicida de desvalimiento. ¿Sí? El proceso de desvalimiento va desde un agobio inicial, una situación de deterioro de los mecanismos defensivos de afrontar las adversidades, donde la persona no siente que alcanza sus recursos psíquicos y colectivos para afrontar las adversidades que tiene. Insisto que esto es una vivencia, hemos visto en situaciones de guerra, estudiado muchas situaciones de guerra, como obviamente la mayoría cae en situaciones de desvalimiento y de impotencia, pero otros no. O sea que no es la situación en sí la que provoca el hecho de que no se pueda hacer nada, sino la vivencia que el sujeto tenga de eso. Entonces, en ese primer proceso, tiempo del proceso suicida o de deterioro, me gustaría mejor llamarlo, las primeras instancias son una especie de vivencia de impotencia generalizada, de no tener recursos psíquicos y mecanismos arcaicos de defensa. Tenemos
para aquellos que quieran formarse más, léanse los 21 mecanismos defensivos, es muy instructivo, es corto, no es una cosa que les voy a mandar a leer un libro así, pero saber cuáles son los mecanismos de defensa psíquicos, 21 tenemos, hay uno solo efectivo, donde la resolución lleva a una posición diferente, que es la sublimación, que es cuando alguien tiene una adversidad, encontrar una forma de encauzar una reducción o resolución del problema por la vía de algo que es bueno para el sujeto y bueno para el entorno. La sublimación es el mecanismo donde el sujeto puede encontrar algo que implica su comunidad, el lazo social y el sí mismo. No solo piensa en sí mismo, no solo es yo trato de mejorar mi situación y si los demás no la mejoran es un problema de los demás. ¿Por qué la sublimación es el mecanismo realmente efectivo? Porque contempla el lazo social. Contempla la existencia de un otro, pero el lazo social, la comunidad. Cuando un sujeto piensa en comunidad, ya piensa diferente. Pero no se aparta de la comunidad. Muchos suicidios o intentos de suicidio habrán escuchado que dicen, bueno, pero yo pienso en no jorobar a los demás. Por ejemplo, gente que hace consumo o tiene alguna problema o una enfermedad terminal. O lo que, yo pienso en los demás, no quiero que pasen mi deterioro o que yo, o violentos o situaciones que ya están viviendo como afectados, digamos, por esa situación, y una persona puede llegar a un suicidio justamente para preservar su núcleo del entorno, es decir, no causar daño, ¿sí? El no causar daño es muchas veces un factor desencadenante del suicidio. Entonces, cuando escuchan a alguien recalar excesivamente en esto de no quiero hacer más daño, no quiero hacer más daño, es muy probable que esté en una posición límite de riesgo. Porque se está olvidando de sí mismo, ¿no? Salvo que en ese sí mismo haya un sí mismo, yo diría relativo, que es el sí mismo de no quiero tener más dolor. Cuando están esas dos combinaciones, no quiero hacer más daño y no quiero sentir más dolor por lo que está pasando, estamos en una situación límite. Es un sujeto que por más que hable compensadamente, no esté en crisis y no esté mal, está en una situación interna, subjetiva, extrema. Es un factor de riesgo. A mi gusto, debería ser por lo menos evaluado, aunque no internado, evaluado extensivamente, asistido, diariamente, contemplado por su núcleo del entorno en ese acompañamiento para que pueda salir de esa visión duplicada de no quiero más dolor, no quiero lastimar a nadie alrededor mío, ¿sí? Bueno, lamento mis Diana, situaciones cotidianas. no sé, Belén, si querés comentar Sí, algo, sí. mientras voy formulando otra pregunta. San Miguel tiene de Gladys Chávez, tiene una porción importante en suicidios e intentos en adolescentes, que alarma terriblemente. ¿Cómo podemos intervenir en las escuelas y poder Bueno, concientizar? a mí me Todo un gusta tema. siempre llegar a este punto donde insto a las gestiones de salud porque me parece que pueden hacer alguna cuestión coyuntural, que no necesariamente quede establecido como algo fijo, pero sí coyuntural, porque a mi gusto yo veía venir este incremento de suicidios. ¿Se escucha bien? Porque escucho un eco ahí. Sí, se escucha un eco. Bueno, a ver. Bueno, Sí, que tiene abierto el audio. Por los dos me... a ver, sí. Bueno, no los veo Y bien. es Álvarez María que está rebotando el sonido. Por favor. Sí, Si no se escucha el eco, estoy tratando de... mutearla. Bueno,
Sigo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece? Seguimos en el eco. Sí, por favor. ¿Saben quién es? Sí, sí, estoy tratando. ¿Podés No, mutearla? lo que puede hacer es salir y volver a entrar. Salir y volver a entrar. No, a ver. Si no puede mutearse, salga, claro, como dice Marcos, Claro, salir y volver a entrar. salir de la charla y volver a entrar. Ahora sí me escuchan. No sé quién me silenció. Bueno. Yo silencié a todos, perdón, No, para ver si la podía silenciar a ella. no, está muy bien, pero no me di cuenta. Bueno, entonces, volviendo al tema, les decía que las direcciones de salud, como los equipos hospitalarios, yo recalco mucho esto porque en el mundo ha servido muchísimo. Así como sirvieron las líneas telefónicas de ayuda, reducen el 50% de las tasas de incremento, de desvalimiento que se generan en una locación. Establecer una línea de ayuda a las 24 horas, los 365 días, es lo ideal. En lo efectivo, es medio inaplicable y además genera que haya algunos teléfonos que después se discontinúan y generan más frustración, entonces es complejo. Implica una comunidad organizada, la línea telefónica, ¿sí? Que no necesita tanta cantidad de gente, porque yo supervisé una línea en La Pampa que era espectacular y tenía 11 personas y trabajaban los 365 días del año en turnos de 3 horas. Bueno, estaba muy bien armado. Pero, bueno, insisto, no sé, algo más directo sí es, me parece, formar un microequipo en localidades, por ejemplo, de Moreno, donde puedan estar equidistantes, un microequipo de profesionales que por ahí sean del hospital o que la Dirección de Salud avale como externos temporalmente, que puede ser no necesariamente dentro del ámbito hospitalario, porque sé que por reglamentación a veces es impracticable, pero sí puede estar en edificios aledaños, digamos, del hospital, donde haya una guardia de consulta espontánea. A mi gusto, el consultorio de demanda espontánea en salud mental es básico en estos momentos. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a ir a una consulta psicológica, no van a empezar un tratamiento. Y si empiezan un tratamiento, no les sirve un turno a ni siquiera 2 semanas. No les sirve un turno como se está dando a 1 mes, 2 meses, 3 meses, o no hay turnos directamente. Entonces, muchas veces los profesionales que trabajan en los consultorios de demanda espontánea, aunque atiendan lo que puedan atender, la gente que pueda llegar a ese consultorio, está funcionando muy bien en distintos lugares del país porque trabajan en lo que es psicología de emergencia de estos 3 vectores que yo decía antes. Esta vivencia de soledad, el que no se puede hacer nada con el problema y que nadie puede entender la situación que está viviendo. Entonces, el consultorio de demanda espontánea trabaja focalizadamente en ese punto para después ver si, cosa que en general muchas veces es así, qué es lo que se necesita, porque a veces no es un tratamiento a largo plazo. A veces son consultas esporádicas porque la persona no quiere atenderse, pero tiene esa necesidad de cada tanto ir a sostenerse con otro, ¿sí? Entonces, insisto, si se pudiera organizar en determinados núcleos referentes de la localidad, sería a mi gusto también otra parte de piloto importante en el tema. Sobre todo, si pueden localizar que los intentos de suicidio que ocurrieron estuvieron próximos. O sea, ver el mapa y esa referencia es importante. Una experiencia que yo tuve en la localidad de San Jorge, en Santa Fe, era que el equipo de salud mental de la localidad, que no es muy grande, seguramente Moreno es más grande que la localidad de San Jorge, todo el equipo de salud mental coincidía en que la tasa no era alta de suicidio. ¿Por qué? Porque se tomaba la población completa de San Jorge. Ahora, cuando yo voy a San Jorge, me piden que haga toda una intervención que dura todo un día,
Cuando voy a San Jorge me encuentro que los suicidios y los intentos de suicidio eran altos en un barrio, en el barrio San Martín, que estaba localizado en una zona, digamos, marginal de la ciudad de San Jorge. Entonces, claro, el suicidio, los índices de suicidio, intentos de suicidio en esa locación, con esa cantidad de habitantes, eran elevadísimos. Pero claro, con una tasa baja en los otros barrios, terminaba que la localidad no tenía una tasa alta de suicidio. Entonces, eso es hacer, yo incluso creo que en algunos lugares es incluso manipulado por aquellos que no quieren visibilizar la situación que acontece. Entonces, toman la tasa global del país y dicen, bueno, la tasa no es tan alta. ¿Por qué? Porque hay provincias y localidades que no tienen tasas altas de suicidio. Es endémico, a mi gusto, que las poblaciones del norte, noroeste, noreste, noroeste y sur de nuestro país tienen altísimas tasas de suicidio y ya es de hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque a mi gusto confluyen estos parámetros que los que les interese más adelante pueden ir a escuchar algunas otras charlas, que yo tomo en cuenta como los 6 ejes a relevar en profundidad en los casos de desvalimiento. O sea que yo en ese proceso suicida, cuando veo los casos de desvalimiento crecer, yo hago un relevamiento ahí y detecto cuáles son en esa población o en esos sujetos los índices, los factores de desvalimiento mayores. Los factores de desvalimiento mayores en las comunidades del norte, en muchos casos suelen ser abuso sexual, como es en muchas localidades de nuestro país. No voy a decir que esto ocurre solamente en el norte. Lamentablemente es un trabajo territorial que tenemos que hacer a fondo. Esto de qué es la sexualidad respetuosa, qué es la parentalidad, qué significa los derechos humanos de un niño y de un adolescente, etcétera, etcétera. Están en el tapete estos temas. Entonces, decía, los índices de suicidio en el sur difieren enormemente de los del norte porque tienen que ver mucho con el desarraigo y la pérdida de rituales. No hay lazo social en el norte, en el sur. En cambio, en general, estoy diciendo, después se agrega lo subjetivo de cada uno. Pero como esto, yo en esos 6 ejes, hay 2 ejes, que es el psicosocial y el cultural, que hago mucho hincapié, que es en qué cultura está ese sujeto. ¿En qué microcultura está? En una cultura que abona al sostén colectivo y mutuo o abona a la dispersión y a la confrontación permanente. Si está en este segundo grupo, y seguramente va a ser de todos estos sujetos en ese grupo poblacional, los que mecanismos defensivos más arcaicos tengan, o sea, son los primeros en aparecer en el psiquismo humano, esos mecanismos arcaicos no resuelven los problemas. Son el de negación, el de evitación, el de formación en lo contrario. Son mecanismos que lo único que hacen es postergar y poner debajo de la alfombra los problemas, hasta que los problemas explotan, se hacen mayores. Si uno no encara un problema, el problema se hace mayor. ¿Sí? No digo más porque es mucho para charlar, pero bueno, me parece más importante ir. No sé si contesté bastante, un poquitito de cada pregunta que hicieron. Lo de la ley, esperemos bueno, que se ponga mucho más en funcionamiento. Mientras tanto, somos nosotros, somos la población la que motoriza que se aplique la ley 27130, lean la ley porque tiene mucho para poder decir, en el artículo tal de la ley, nosotros podemos reclamar que se forme tal cosa en tal escuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces una comisión de intervención en una escuela para posvención, listo, le ponen la ley, el artículo de la ley y van a reclamar lo que es necesario para que por lo menos, aún en una situación donde no hay presupuesto para esto, por lo menos hay autorización de intervención si hay profesionales idóneos que se solidarizan en trabajar ad honorem, por ejemplo, ¿sí? Diana, en una disertación tuya escuché un comentario que hacías que me pareció súper interesante de la Universidad de Barcelona, que creaban así como un protocolo para
primeros auxilios Psicológico. Bueno, psicológicos. no es un protocolo, Exactamente. porque un protocolo vendría a ser como una planilla. Imagínate una planilla. Y acá era una experiencia. Si lo pudiera poner más en una situación, es una experiencia. La Universidad Autónoma, yo busqué muchos cuestiones cuando me dijeron de hablar en esta capacitación que se hizo en todo el país a los nodos. Pensábamos que lo más efectivo, por lo que estaba pasando, era primeros auxilios psicológicos. Y a mí me parecía relevante. En una charla el otro día, justamente me estaban diciendo, vamos a ponernos sobre el hombro el hecho de hacer algo nacional, hacer algo igualito o parecido o mejorado, si es posible, pero en Argentina. Que era en la Universidad Autónoma de Barcelona una capacitación, buscan en el buscador de la página de la Universidad Autónoma de Barcelona, capacitación en primeros auxilios psicológicos, y le va a salir esa capacitación gratis. Y es muy interactiva, o sea, trabajan con videos situacionales, ¿no? Donde se interviene adecuadamente. Y a mi gusto no es la intervención, yo diría, clásica que podemos encontrar en el personal policial o de bomberos voluntarios, que se acerca un poquitito más a eso, ni siquiera a lo que acá sería el SAME, ¿no? Que allá se llama SUMA en España. Ni siquiera, es más que eso, son primeros auxilios psicológicos que forman al referente que quiera saber de eso, sobre cómo es la situación emocional de alguien que está en una situación extrema, supuesta, evidente o supuesta. Es decir, si una persona ha pasado por un acontecimiento sumamente impactante, no siempre va a reaccionar emocionalmente evidenciando ese impacto. A veces los mecanismos de defensa implican retraerse hacia adentro y no mostrar preocupación. Digo esto porque muchas veces en el relevamiento de posvención, y la Dirección de Salud sabrá del tema, van a hacer relevamiento a los casos que sí saben de intento de suicidio y ven a ciertas personas compensadas, decimos los profesionales de salud mental. Están compensadas, están bien, lo tomaron bien, pueden pensar, pueden razonar. Bueno, en el caso de muertes autoinfligidas, reales o posibles, les digo que por mi experiencia, aquellos que no reaccionaron en un primer momento en forma, digamos, descompensada, suelen funcionar como en delay, ¿sí? En el lapso de los siguientes meses o año, ¿no? Un año y medio, se descompensa. Del grupo no descompensado, la mitad se descompensa en los meses siguientes. Por eso es tan importante en convención decirle, mira, si cuando está equilibrado la persona, cuando se llega a estar más o menos compensada, decirle, mira, si en unos meses no estás bien por alguna situación, lo que fuera, vuelve a llamar. O sea, no dar por cerrada la posvención, porque ya terminó, porque fueron 3, 6 meses y está mejor, y está encaminado, y está contenido, y bueno, va a hablar del tema, o incluso está en terapia. Pero si se nota que hay algo perturbador que lo excede, no espere a que se pase eso, ni suponga que no debería haber ocurrido. Es esperable que haya coletazos del impacto que están en forma tan inconsciente y tan bloqueados que no salen hasta tiempo después. Es una especie de delay que en este tema yo lo veo recurrentemente en grupos familiares. El 50% del grupo familiar suele estar bastante compensado, con capacidad de raciocinio, incluso de contener a otro, lo que fuera. Cuando decimos cuidar a los que cuidan, tiene que ver con esto. Muchas veces los que están compensados cuidan a otros, pero en otros momentos, esos que están cuidando a otros o están equilibrados, siguen yendo a trabajar, tienen su actividad habitual, tienen pequeños atisbos de malestar fuerte, que muchas veces no los comentan, los guardan. Ese es el mayor riesgo. Por eso habilitarlos a que lo comenten, que lo trabajen, porque es parte del impacto y es parte del problema, y
comentarlo y hablarlo reduce sensiblemente el malestar que puede ocasionar. Eso, que la persona lo sepa, es fundamental. Bueno, no me Diana, quiero la extender. verdad que hay muchísimas preguntas, no sé cómo vamos a Léemelas bueno, todas porque también me sirve así porque de nos queda corridito. también darle la palabra a Ah, Marcos, sí. si quiere comentar algo, pues ya nos quedan 10 minutos nada más. Uf, Entonces, bueno, me no sé excedí, cómo perdón, vamos a Marcos. hacer. No, Pero por sí favor. parece que el tema obviamente es un tema muy sensible y genera muchas inquietudes. A mí me da un poco de pena tener que intervenir. No, para nada. ¿Cómo es? No, lo único que un poco la idea era que nosotros les comentáramos un poquito qué es lo que hacemos, en función también de que ustedes sepan que tienen un recurso accesible para lo que es la formación comunitaria, ¿no? Nosotros, bueno, en realidad, algunos de los que están ahí presentes han participado alguna vez hace años de escenarios saludables, cuando escenarios saludables hacía campamentos en los robles, pero desde hace 10 años, escenarios saludables está dedicado a la formación comunitaria en prevención de suicidio. Un objetivo que en realidad no los buscamos, sino que la realidad nos lo impuso a partir de un ofrecimiento de trabajar en una comunidad en el norte del país, en Monte Quemado, donde había una tasa de suicidios muy alta para una población muy chiquita, y donde nosotros, la mayoría de los que estábamos ahí no éramos profesionales de la salud mental, si bien estaba el doctor Raúl Morelo como psiquiatra para la atención gratuita a la población, pero fuimos aprendiendo, después de un tiempo de diagnóstico, hicimos un curso que en realidad lo fuimos realizando con la misma gente, no es que es un curso donde bajábamos líneas, sino que a partir de un texto de la Organización Mundial de la Salud íbamos con la misma gente del pueblo, donde participaron muchos, un curso que era formación para agentes de prevención del suicidio, o sea, darle el protagonismo de la prevención del suicidio a las personas comunes, a los chicos del colegio, a la portera, al policía, a la vecina, o sea, que todos podíamos hacer algo, ese es el planteo, todos podemos hacer algo. Y esto es lo que nosotros, después de esos 3 primeros años que trabajamos en Monte Quemado, es lo que venimos haciendo, dando charlas de formación en distintas partes, primero durante mucho tiempo presenciales y ahora también online, porque después de la pandemia, y eso es lo que hizo que un grupito de 10 personas ahora seamos 90 en distintas partes del país. Nosotros, ¿qué es lo que ofrecemos? Son charlas de formación para la gente común, porque todos estos conceptos que también nos explicó Diana, nosotros lo que hemos implementado es una forma sencilla y accesible para la gente común para entender, porque creemos que, vieron que cuando hay un suicidio muchas veces las personas se sorprenden, ¿cómo pasó? ¿Cómo no me di cuenta? Y lo cierto es que nunca vamos a estar preparados para aquellos que creemos que no nos va a pasar. Entonces, creo que la gran tarea es que la sociedad incluya al suicidio, termine de incluir al suicidio como una de las tantas problemáticas que rodean a la persona, para que, en la medida que sepan que esto nos puede pasar y le puede pasar a cualquiera, podamos estar atentos a los signos, saber cómo actuar. La comunidad tiene el espacio entre la persona que tiene riesgo suicidio, ideación suicida, que necesita un profesional de la salud. Bueno, sabemos que no llega inmediatamente, como decía Diana, a eso, o por distintos motivos, pero la comunidad puede sostener, acompañar, hacer lo posible, y no una persona, sino una red comunitaria, un entramado, sostener a esa persona hasta que pueda hacer un proceso de llegar al profesional de la salud. O sea, la formación comunitaria no reemplaza al profesional de salud, sino que sirve de puente, de sostén para que la persona llegue al profesional de salud. Y esto lo venimos haciendo, una de las primeras charlas que dimos fue en una copa de leche en el barrio La Victoria para 4 señoras de allá, no es que se puede hacer sencillamente, ¿no es cierto? Ir y poder hablar, somos todos voluntarios, todo lo que hacemos es gratuito, es simplemente ponernos de acuerdo en días, horarios,
Entonces, lo que queremos es que sepan que este recurso está. Y además que nuestra intención también es multiplicar, o sea, que esto, formar a otras personas para que otras personas puedan ir haciéndolo en sus propios ambientes, ¿no es cierto? Para que puedan comentar, para que si alguien se enteran de alguien, sepan cómo aconsejarlo. Es simplemente esto es lo que venimos haciendo ya hace 10 años, parece mentira, que hace 10 años ya estamos en esto y que hemos llegado personalmente y a través de las redes a un montón de gente con un mensaje así sencillo, o sea, todos podemos hacer algo, no hay que tener el miedo del tema, no es que necesitamos, cuando decimos no tenemos herramientas, pensamos en herramientas discursivas, en esto que decía, dar soluciones. Nosotros lo que tenemos que dar es sostén, apoyo, acompañamiento para que la persona que está pensando que es mejor estar muerto que vivo, siga teniendo un poco de esperanza, un poco de luz en ese túnel oscuro, para seguir intentándolo, sosteniendo hasta que pueda encontrar herramientas mucho más profundas. Un poco era esto lo que no quiero, bueno, también si me quieren preguntar algo, pero no quiero extender más porque me parece que la idea era presentar un poco lo que hacemos, simplemente para que sepan que lo tienen al alcance de su mano. Tenemos voluntarios en Moreno, tenemos voluntarios en muchos otros lados, así que, bueno, es esto simplemente. Bueno, muchas gracias, Marcos. Por ahí una pregunta que leí al azar para los dos, puede ser que preguntaban cómo acompañar cuando ya el suicidio fue consumado a los familiares o amigos. Bueno, ahí tomo un poco de cartas, hay varias instancias. La instancia en el 2001 y 2002 veíamos una vacancia importante en el tratamiento de posvención, que luego ahora es un término bastante generalizado, pero en ese momento ni sabían a qué se refería lo posventivo. Entonces, trabajar con los efectos de un hecho grave, serio y difícil, como es el suicidio, no estaba contemplado en la mayoría de los profesionales, como sí respecto de otros hechos graves y difíciles. Sí se consideraba que alguien que había pasado por un accidente serio debía recibir un tratamiento o tener fallecimientos cercanos y demás, pero en el caso de suicidio, por la temática del suicidio, que es tan rechazado como una cuestión de humanidad, diría yo. El ser humano rechaza por una convicción filosófica el tema de la propia muerte. Se debate insistentemente por la cuestión de si uno tiene derecho o no sobre su propia vida. Es un debate permanente y no me voy a extender acá en eso. Entonces, lo que sabíamos es que las personas que habían pasado por suicidios cercanos no tenían, digo, hablamos en plural porque tenía en ese momento, trabajamos con un colega que luego se dedicó a otras cuestiones. No es fácil que las personas sigan trabajando en este tema tantos años porque es un tema muy desgastante, pero yo seguí investigando sobre el tema posvención y sobre las implicancias psíquicas y subjetivas de los sujetos que habían estado alrededor del tema. Y por eso trabajamos durante muchos años, escribimos, los dos somos psicoanalistas y escribimos mucho sobre la cuestión, derivó en una investigación doctoral que hice yo sobre el impacto en sujetos próximos a suicidio y sobre el procesamiento que a mi gusto se requiere para llegar nuevamente a la salud mental. Entonces, esa investigación que derivó en esa tesis doctoral luego fue a un libro donde yo marcaba 3 ejes del procesamiento, lo resumo nada más que en esto y lo dejo para alguno que quiera investigar sobre el tema. 3 ejes que son el enigma, el legado y la participación, que son ejes que se instalan en los sujetos próximos al suicidio, como la pregunta por el por qué, las consecuencias de un acto y cuánto la persona está implicada en esa decisión suicida, cuánto más o menos está implicada, que es la participación. Todos reconocemos que la cuestión de la culpa y del
¿Por qué? Es una cuestión insistente en las personas próximas al suicida. Lo que nosotros cambiamos por enigma y participación es que la participación es parcial. La persona no condensa la culpa en un solo lugar, como leí ahí en el chat, que decían, bueno, esto de cuánto puede desencadenar un suicidio que alguien, que un periodista en televisión le diga a otro que se tire por el balcón, y sí, mucho, pero no va a ser la responsabilidad completa porque todos tienen mayor o menor participación en el tema. Las personas sí, me parece más saludable incluso que la persona trabaje su participación en ese suicidio en particular y reconocer que otros tuvieron otras participaciones. No, nuestra implicancia en un suicidio es particular y colectiva. Nosotros como comunidad también tenemos límites y no accionamos para que los suicidios no se produzcan. Y entonces también nos sentimos mal cuando vemos por televisión que alguien se suicide. ¿Qué hicimos como colectivo social? Y en el tema del enigma, la pregunta por el por qué, que suele ser una pregunta agobiante para un sujeto y que puede empezar a iniciar o continuar un proceso de desvalimiento, que eso es lo que lleva al suicidio, no la imitación. La imitación es un acto concreto que digamos, está en sintonía con el suicidio, pero que en realidad tiene que ver con el registro de un desvalimiento alto que lo pone a ese sujeto en la misma línea que aquel que se suicidó, en la línea de la vida ya no tiene sentido. Así que el que quiera el libro por ahí anda circulando, lo pueden leer porque trabajo mucho el tema de lo que pasa después del suicidio. ¿Cuál es el nombre del libro, Diana? Suicidio, autolesiones, impacto, consecuencias y estrategias clínicas. Gracias. Bueno, tendríamos que ir cerrando. No sé si, Marcos, vos querés decir algo en relación a esta pregunta que la realizó Mercedes Cuartino. ¿Vos querés decir algo? No, lo cierto es que también hay que recordar que hay instancias comunitarias también de acompañamiento en estos, como son los grupos Renacer o Resucitar, que son grupos de acompañamiento de familiares que han fallecido, y hay algunos de estos grupos, especialmente ahí en la zona oeste, que están coordinados por matrimonios que han perdido algún hijo por suicidio, entonces tienen una mirada más cercana, ¿no es cierto? Lo que por ahí puedo arreglar que nosotros, aparte de la formación comunitaria, lo que generamos es tratar de espacios de formación permanente, y en nuestro canal de YouTube hay charlas de distintos temas, y hay una charla específica sobre posvención que da una psicóloga argentina que vive en Estados Unidos, Silvana Sabio, que ha trabajado mucho con padres y que han perdido un hijo por suicidio. Bueno, eso está totalmente disponible. Digo, desde los recursos así posibles, ¿no es cierto?, que se puedan tener. Quiero Gracias. recordarles que por el tema de los certificados, que los presentes, los que son de salud mental, van a recibir un certificado de la Asociación Argentina de Salud Mental, que después nos van a pasar, pero los que no son del ámbito de salud mental me tienen que mandar a mi teléfono personal un WhatsApp con su nombre, tal cual quieren que aparezca en el certificado, y un mail. El teléfono estaba puesto en el chat, pero lo vuelvo a decir por las dudas, porque ya recibí algunos, pero por las dudas. Es 11 55 27 98 73. Así yo lo sumo a la lista para enviar a la Asociación Argentina de Salud Mental para que después le envíen vía mail el certificado de esta charla. Gracias, Marcos, por recordarlo. Quería hacer un agradecimiento también a Nora Brito, que creo que está en el chat, no sé si estará escuchando, que es jefa del programa de UPEC y de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y trabaja en conjunto con Escenarios brindando capacitaciones y organizando actividades en Moreno sobre la temática de prevención del suicidio. Quería agradecerte, Nora, si andas por ahí, el enlace que nos hicieron con Diana y con Dale, Marcos. gracias.
Bueno, estaríamos cerrando la charla, quedaron muchas preguntas, pero tenemos que seguir con el otro espacio, así que muchas gracias, Diana, por tu tiempo, por tu claridad y la verdad el trabajo sostenido que venís haciendo hace tantos años con esta temática, y Marcos también por abrir un camino, un enlace en lo comunitario, que es algo que nosotros venimos apostando fuertemente y no es sin estas redes, no es sin estas redes. No, gracias a ustedes por hacer espacios de apertura al diálogo, que me parece que es fundamental en estos tiempos. Ahí, antes de agradecer, preguntaban cómo era el canal de YouTube. Nos Sí. pueden buscar tanto en la página web como el canal de YouTube como Escenarios Saludables. Ahí, poniendo YouTube, ahí pueden encontrarnos. Y si se suscriben, les avisan cuando subimos una charla. Todos los meses tenemos una charla de formación permanente. Qué bueno, qué buen dato. Bueno, Bien. Bueno, y gracias por la invitación. Que seguiremos multiplicando estas instancias de formación en Moreno para que la comunidad en general tenga elementos para poder acompañar esta problemática, ¿no? Sí. tal cual. Bueno, Un abrazo a seguimos. todos. Abrazo. Seguimos Gracias. en Bueno, el otro espacio. gracias. Martín, si querés. Vamos a tomar un ratito seguramente. Bueno, gracias.